Compatriotas mexicanos, en esta ocasión les traigo un video donde hice el anexo de dos videos con cuatro personajes que están haciendo sus análisis. En el primero de ellos vamos a escuchar a Germán Martínez, que fue el traidor que ingresó a las filas a la senaduría por el partido Morena en el 2018. Fue el director general del Instituto Mexicano de Seguro Social por un tiempo y traicionó y según él se salió de la bancada. Primero renunció como director del IMSS, después se salió de la bancada morenista en el Senado para hacerse pertenecer, entre comillas, al grupo de senadores independientes, que realmente de independientes no tenía nada, simplemente fue un pretexto para sacar esa legislatura. Y después, al igual que la también traidora senadora reconocible y característica principal es el hacer escándalo, show y no tener ningún diálogo y mucho menos argumentos en el momento que hace cuando pasa a tribuna en el Senado, únicamente a insultar, ya que esa característica es muy marcada en los integrantes o en los filopanistas o filoderechistas o filoconservadores. Entonces, no quiero hacerles un corte en intermedio del video, quiero que miren todo el video completo sin hacer alguna pausa yo entre él, interrumpirle su concentración y ustedes disciernan. Y en los videos estamos hablando que en el primero van a mirar ustedes a Germán Martínez, como ya lo mencioné, a Ciro Gómez Leiva y a su monaguillo de Ciro Gómez Leiva, el llamado Manuel. No recuerdo el apellido. Entonces ustedes van a ver ese video y enseguida van a ver a otro, dice llamarse periodista, empresario español, se llama Federico Jiménez Los Santos. Él es español. Él dice aquí pues que ha trabajado ha colaborado para el periódico El País y que su pues particular estilo de hacer radio es ser pues muy grosero, en pocas palabras. Nos menciona aquí que maneja mucho la ironía en el tipo de su estilo, es la ironía, el insulto y le gusta poner muchos sobrenombres a las personas o a los personajes de quien está dando las noticias. Practica el ateísmo, más sin embargo, después les voy a hablar un poco más de él. Esto es solamente una introducción para que ustedes analicen y se den una idea de qué tipo de personas, de qué tipo de filosofías estamos hablando. No van a notar ustedes una diferencia entre los argumentos, el actuar y sus actitudes burlonas hacia el propio país de México, y haciéndose notar completamente una postura pro-española, anti-mexicana. Entonces por eso yo les llamo a estos pseudo periodistas y a este otro senador panista que pues ahora está en la bancada del panismo, a donde nunca debió haber salido, donde siempre perteneció. Entonces es muy importante la forma en la que se expresa el tal Jiménez Los Santos, de cómo es que era México hace 2 siglos. Pónganle mucha atención y vean ustedes cómo en su filosofía, en su ser, traen el clasismo, la ignorancia, porque se le nota mucho su ignorancia, e inclusive no sabe ni pronunciar correctamente los nombres de Tenochtitlan. Hace referencia a que prácticamente pues éramos unas bestias, o las personas, los mexicanos, los nativos de México eran unas bestias, ¿verdad? Que hacían muchas masacres, que se comían entre ellos. Total de que pues gracias a los españoles vinieron a darnos el comportamiento humanitario, ¿verdad? A liberar a los propios mexicanos de los otros mexicanos que entre ellos se mataban. Y también algo muy importante que dice que México anteriormente cuando llegaron los españoles, y gracias a los españoles, pues México tenía una extensión 3 veces más grande de lo que es ahora, que llegaba hasta Canadá.
que Estados Unidos nos invadió. La pregunta aquí es cómo es de que México llegaba hasta Canadá, pero Estados Unidos nos invadió y nos quitó una parte. No entendí eso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaban los Estados Unidos que nos invadieron cuando México también era Estados Unidos? Ahí es donde no lo entiendo. Entonces, o es ignorancia mía o es ignorancia de este tipejo que irradia y es el vivo ejemplo de lo que realmente es el clasismo, es el sentirse más que los demás, lo cual es el pecado más grande que han cometido ese tipo de personas pertenecientes a la filoderecha, al conservadurismo. Llámese como se llame, los nombres es lo de menos, pero lo importante aquí es que ya identificamos cómo es el comportamiento y cada día lo estamos exponiendo para que toda la sociedad de México y del mundo veamos cómo es que son y los repudiemos. Repudiemos todo ese tipo de actitudes. Los dejo con el video, espero sus comentarios y les agradezco mucho el que estén acompañándome a mirar mi contenido. Hasta luego, se despide el vaquero cenizo. Raíces de mi tierra. Bien, te van a atender bien allá. La gente es buena. No tenemos por qué andarle pidiendo perdón a los españoles, por eso yo creo que no va a venir el rey de España. Lo quiero decir con toda claridad. No, pues no, pues sí, si el 30 de julio todavía la presidenta electa dijo que debe pedir perdón a España, que la conquista hubo masacre. Recuérdame de qué, no sé, de perdón. Nos debe pedir perdón de Bernardino de Sahagún, que fundó el colegio de Tlatelolco y habló en náhuatl y tradujo la Biblia, y nos debe pedir perdón Alonso de la Veracruz, que fundó la primera universidad en México. Vasco de Quiroga, que fundó el primer hospital. El andaluz Gonzalo Guerrero, que defendió a los mayas y que lo mató Pedro de Alvarado. Antón de Montesinos y Bartolomé de las Casas por defender a los indígenas, nos deben pedir perdón. Antonio de Mendoza, que enjuició por corrupción y maltrato a los indígenas a Nuño de Guzmán, sí, nos debe pedir perdón. Francisco Javier Palavicino, que la Inquisición lo persiguió por elogiar a Sor Juana Inés de la Cruz, nos debe pedir perdón. Junípero Serra, Fray Junípero Serra, por llevar a México desde Querétaro hasta San Francisco, California. Nos deben pedir perdón los que nos enseñaron a amar a España, como Alfonso Reyes, José Vasconcelos. Nos debe pedir Lázaro Cárdenas por asilar a los niños cantores de Morelia. Déjame hacer un paréntesis ahí, y nos debe pedir perdón el maravilloso exilio español. Por eso que me llegó refiero, con va a ser un siglo ya. Con José Gaos, que trajo a Ramón Chirao, que trajo a Ortega y Gasset, que trajo a esos pensadores. Nos deben pedir perdón quienes aceptaron del rey de España el premio Cervantes de Literatura. Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Fernando del Paso. Nos deben pedir perdón Agustín Lara por cantar. Cuando vayas a Madrid. O por tantas cosas bellas que soñamos desde aquí. Todos esos nos deben pedir perdón. Nos deben pedir perdón hasta el Quijote de la Mancha. O sea, de veras, qué tontería. Es como rompernos una mano. Somos, por supuesto, la grandeza indígena de este país. Somos purépechas, somos mazaguas, somos mayas. Somos esa grandeza indígena de aquí con la grandeza europea. Eso es México. Que tiene pues un nombre absolutamente indígena, se llama Sheinbaum. O sea, es como López Obrador, que son dos clásicos apellidos aztecas, tlaxcaltecas, totonacas, olmecas o lo que quieran. O sea, un criollo mal criado. ¿Por qué es una ofensa a la democracia? Porque escupe al fin y al cabo, España es la madre de México. España era la nueva España. México no existía cuando llegaron los españoles. Existían tribus en el centro de América que se pegaban, se mataban y se comían porque eran caníbales, los aztecas. Los españoles lo que crearon, gracias a una alianza de indígenas con los españoles contra los aztecas, es la confederación de tribus mexicanas con españoles y mestizos que enseguida nacieron. El español siempre ha sido partidario del mestizaje y porque los indios no podían esclavizarse. Malinche, la figura ahora famosa del musical, Malitzin, que es su verdadero nombre, pues fue vendida como esclava por su familia. Fue liberada por los españoles. Tuvo un hijo de Hernán Cortés, había sido antes esposa de otro, era una belleza y sobre todo una inteligencia extraordinaria y una gran diplomática. Hablaba un náhuatl, que era de los pocos idiomas que no conocían en esa zona, porque Cortés sí que tenía algunos vecinos, pero ella lo hablaba perfectamente y era la lengua de sus enemigos. Entonces supo organizar una confederación para echar del poder a los aztecas, que eran caníbales, que hacían sacrificios humanos
y que se podían comerse, o por lo menos comerse el higadillo, el tuétano, etcétera, pues a lo mejor a 4.000, 5.000 al año, dependía de los años, ¿no? Decía, estos son inventos de los españoles, hasta que hace 5 años, cosa que sepultó la grotesca historiografía aindiada, porque encima son todos españoles, europeos, ahí no hay un indio para un remedio, en absoluto, son mestizos en México. Bueno, se encontró el altar, exactamente como lo habían descrito en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, de la conquista de la Nueva España, exactamente, con las calaveras, la sangre, todo, era una cosa grotescamente fea y grotescamente caníbal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo nace México? México, el México moderno, que nace de Hernán Cortés, y si se quiere de Malinche, o Malitzin, que allí es la chingada no, dejó de ser esclava, se convirtió en una noble española, doña Marina, y como noble fue respetada. Y el hijo con Hernán Cortés, Martín Cortés, fue reconocido por su padre y fue una figura allí y en España. Y finalmente volvió a casarse cuando Cortés está en la ida y vuelta con un capitán de Cortés, con el que tuvo 2 hijos, Malitzin. Bien, ¿y esa alianza en qué consistió? Bueno, los aztecas eran más fuertes, eran más salvajes, y oprimían a sus vecinos, sobre todo los tlaxcaltecas y los olmecas. Entonces, la alianza que establece Cortés es para crear una armada. ¿Cómo va a crear una armada en un país de Centroamérica? Pues es que hacía falta un barco, al menos un barco, más de uno, para conquistar México, porque Tenochtitlán, que llamamos México por costumbre, que era la capital azteca, estaba en un lago. Entonces no había manera de llegar allí a caballo, como los españoles, pero ni a pie. El 90% de los ejércitos de Cortés eran, por supuesto, indios, eran mexicanos. Diríamos hoy mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Yo lo cuento en los nuestros, en el retrato de Hernán Cortés. Durante un año estuvieron trabajando todos para crear un canal y unas naves que crearon, también las naves, los españoles que venían en naves y además sabían hacerlas, un canal para llegar por agua a México. Y fue así como conquistaron México. México, siendo una ciudad del interior, fue conquistada por agua, por mar, podríamos decir, si fuera mar, pero digamos el mar interior, que es del canal y el gran lago de Tenochtitlán. ¿Qué sucede 3 siglos más tarde? Los 3 siglos dura el periodo del virreinato de la Nueva España. Nunca fue colonia, los indios nunca fueron esclavos, a diferencia de lo que sucedía antes de la llegada de los españoles. Todas las lenguas indígenas se conservaron gracias a los misioneros españoles, que tenían la orden de predicar la buena nueva. América no daba dinero, lo que daba era almas. Dinero empezó a dar en el siglo XVIII, que es cuando, tanto aquí en la península como en América, en los virreinatos, especialmente el de México, Perú y el Río de la Plata, pues empieza a producir. México, siendo una ciudad del interior, eran más fuertes, eran más salvajes, y oprimían a sus vecinos, sobre todo los tlaxcaltecas y los olmecas. Entonces, la alianza que establece Cortés es para crear una armada. ¿Cómo va a crear una armada en un país de Centroamérica? Pues es que hacía falta un barco, al menos un barco, más de uno, para conquistar México, porque Tenochtitlán, que llamamos México por costumbre, que era la capital azteca, estaba en un lago. Entonces no había manera de llegar allí a caballo, como los españoles, pero ni a pie. El 90% de los ejércitos de Cortés eran, por supuesto, indios, eran mexicanos. Diríamos hoy mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Yo lo cuento en los nuestros, en el retrato de Hernán Cortés. Durante un año estuvieron trabajando todos para crear un canal y unas naves que crearon, también las naves, los españoles que venían en naves y además sabían hacerlas, un canal para llegar por agua a México. Y fue así como conquistaron México. México, siendo una ciudad del interior, fue conquistada por agua, por mar, podríamos decir, si fuera mar, pero
digamos, el mar interior, que es del canal y el gran lago de Tenochtitlan. ¿Qué sucede 3 siglos más tarde? Los 3 siglos dura el periodo del virreinato de la Nueva España. Nunca fue colonia, los indios nunca fueron esclavos, a diferencia de lo que sucedía antes de la llegada de los españoles. Todas las lenguas indígenas se conservaron gracias a los misioneros españoles, que tenían la orden de predicar la buena nueva. América no daba dinero, lo que daba era almas. Dinero empezó a dar en el siglo XVIII, que es cuando, tanto aquí en la península como en América, en los virreinatos, especialmente el de México, Perú y el Río de la Plata, pues empieza a producir aquello, porque se racionaliza el gasto, aumenta la población. Es una época que sube mucho la población, una época de tiempo cálido. El clima no es que cambiara, digamos que mejoró, y todo esto ayudó aquí en la península, que subió mucho su población, y por supuesto en América. En esos 3 siglos, la Nueva España, que así se llamó, el virreinato de Nueva España, tenía 2/3 más de territorio del que conserva México. Dirán, México es muy grande. Bueno, es la 1/3 parte de lo que era cuando llegó a la independencia. O sea, con España, la Nueva España llegaba a Alaska. Todos los territorios del centro y del oeste del Pacífico los llevaban españoles, todos. Si había poca población, poca, pero la que había, desde luego, le llevaban los españoles. ¿Qué hicieron los mexicanos? Por supuesto, perderlos en distintas guerras que perdieron. Guerras civiles, guerras con Estados Unidos, etc. Pero sobre todo el indigenismo es la doctrina de una élite criolla, totalmente blanca, totalmente española, que había participado en las Cortes de Cádiz. La primera Constitución de México es la española, de 1802.